¿Alguna vez has sentido que estás atravesando una temporada que parece no tener final? Un momento de tu vida donde, por más que oras, por más que intentas mantener la fe y por más que buscas una señal de Dios, las circunstancias siguen siendo las mismas. Quizás hoy estás en una etapa que no elegiste, una etapa de espera, una etapa de incertidumbre, una etapa donde tu corazón se siente cansado de luchar y tu mente comienza a preguntarse: Señor, ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí? ¡Chao! ¿Ves? Hay una situación que llevas meses o incluso años presentando delante de Dios. Una oración que todavía no tiene respuesta. Una puerta que sigue cerrada. Una promesa que parece estar más lejos que nunca. Y aunque intentas sonreír delante de los demás, aunque dices que todo está bien, en lo profundo de tu corazón existe una batalla que solo Dios conoce. Porque hay dolores que nadie ve. Hay lágrimas que nadie presencia. Hay noches donde el silencio pesa más que las palabras. Pero hoy quiero que recibas este mensaje como una palabra de esperanza para tu corazón. Esta temporada pasará. Confía en el proceso. Lo que estás viviendo ahora no será para siempre. El momento difícil que estás atravesando no define toda tu historia. El capítulo que hoy parece lleno de preguntas no será el último capítulo que Dios escriba sobre tu vida, porque Dios trabaja de una manera diferente a nosotros. Nosotros miramos el presente y vemos problemas. Dios mira el futuro y ve propósito. Nosotros vemos retrasos. Dios ve preparación. Nosotros vemos obstáculos. Dios ve oportunidades para formar algo más fuerte dentro de nosotros. A veces queremos que Dios cambie la situación inmediatamente. Queremos que quite el dolor. Queremos que abra la puerta. Queremos entender por qué estamos pasando por ese camino. Pero muchas veces, Dios no está solamente interesado en cambiar lo que está alrededor de nosotros. También está trabajando en transformar lo que está dentro de nosotros. Porque hay cosas que solo aprendemos en temporadas difíciles. Hay una fe que solo crece cuando tenemos que confiar sin ver. Hay una fuerza que solo aparece cuando aprendemos a depender completamente de Dios. Hay una paciencia que solo nace cuando entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Piensa en una semilla plantada bajo la tierra. Durante un tiempo parece que nada sucede. Desde afuera todo parece igual. Pero debajo de la superficie, algo está ocurriendo. Las raíces están creciendo. La vida se está desarrollando. La preparación está sucediendo. Y después de un tiempo, cuando llega el momento correcto, esa pequeña semilla comienza a salir a la luz. Así también puede estar ocurriendo contigo. Quizás sientes que estás escondido. Quizás sientes que estás esperando demasiado. Quizás piensas que Dios está en silencio. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que Él está trabajando en lugares donde tus ojos todavía no pueden mirar. La Biblia dice en Eclesiastés las 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Observa esa palabra. Su tarim, no nuestro tiempo, no nuestra agenda, no nuestra desesperación. Su time, porque Dios no llega tarde. Dios no se equivoca con los momentos. Él conoce cuando una puerta debe abrirse. Él conoce cuando una respuesta puede llegar. Él conoce cuando tu corazón estará preparado para recibir aquello que has estado esperando. Tal vez hoy estás mirando tu proceso y solo ves cansancio. Pero Dios está mirando el mismo proceso y está viendo crecimiento. Tal vez tú ves una temporada perdida, pero Dios está viendo una temporada de preparación. Porque antes de entregar algo grande, muchas veces Dios prepara primero a la persona que recibirá esa bendición.
Así que hoy, si tu corazón está cansado, recuerda esto. No estás olvidado. No estás abandonado. No estás caminando solo. Dios sigue presente en esta temporada. Aunque no veas el cambio, aunque no tengas todas las respuestas, aunque todavía no entiendas el propósito, Él sigue trabajando. Y para comprender por qué, Dios permite ciertas temporadas antes de llevarnos hacia algo nuevo. Debemos mirar la historia de un hombre que pasó por años de espera, dolor y silencio, pero descubrió que cada momento difícil estaba preparando exactamente el propósito que Dios tenía para él. Ese hombre era José. Cuando muchas personas escuchan la historia de José, recuerdan el final. Recuerdan cómo llegó al palacio. Recuerdan cómo Dios lo levantó de una situación imposible. Recuerdan cómo pasó de estar en una prisión a convertirse en gobernador de Egipto. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el proceso que tuvo que atravesar antes de ver cumplida la promesa de Dios. Porque antes del reconocimiento hubo rechazo. Antes de la victoria hubo momentos de dolor. Antes del cumplimiento hubo una larga temporada donde José tuvo que confiar en Dios sin entender lo que estaba sucediendo. José era un joven que tenía sueños. No eran simplemente deseos personales. Eran sueños que Dios había permitido que llegaran a su corazón. Sueños que hablaban de un futuro diferente. Sueños que mostraban que su vida tenía un propósito especial. Pero después de recibir esos sueños, todo pareció empeorar. Sus propios hermanos comenzaron a sentir celos. Aquellos que debían cuidarlo terminaron siendo quienes lo traicionaron. Un día, José fue separado de su familia. Fue arrojado a un pozo. Después fue vendido como esclavo y llevado a una tierra completamente desconocida. Imagina ese momento. Un joven con una promesa de Dios. Un joven que seguramente esperaba ver cómo esa promesa comenzaba a cumplirse. Pero en lugar de acercarse al cumplimiento, parecía estar alejándose cada vez más. Desde una perspectiva humana, parecía que todo había salido mal. Quizás José pudo haber pensado: Dios, ¿qué pasó con el sueño que pusiste en mi corazón? ¿Por qué permitiste que llegara hasta este lugar? ¿Cómo puede este dolor formar parte de tu plan? Y tal vez tú también has tenido pensamientos parecidos. Quizás Dios puso algo en tu corazón. Quizás hubo una etapa donde sentiste esperanza. Quizás creíste que una bendición estaba cerca. Pero después llegaron situaciones que no esperabas. Una pérdida. Una decepción. Una puerta que se cerró. Una temporada donde parecía que cada paso te llevaba más lejos de lo que Dios te había prometido. Pero la historia de José nos enseña una verdad poderosa. Un camino difícil no significa que Dios haya abandonado su propósito. A veces, el camino más complicado es precisamente el camino que Dios utiliza para prepararnos. Porque nosotros vemos la dificultad, pero Dios ve el destino. Nosotros vemos el retraso, pero Dios ve la formación. Nosotros vemos una pérdida, pero Dios puede estar preparando una ganancia mayor. Cuando José llegó a Egipto como esclavo, seguramente no entendía nada. Pero Dios ya estaba trabajando en lugares que José no podía imaginar. La Biblia dice: mas Jehová estaba con José. Qué palabras tan simples, pero tan profundas. No dice que José nunca tuvo problemas. No dice que José nunca lloró. No dice que José entendió cada etapa. Dice algo mucho más importante. Dios estaba con él. Porque la presencia de Dios no significa que nunca atravesaremos dificultades. Significa que nunca atravesaremos esas dificultades solos. Hay temporadas donde Dios no elimina inmediatamente la prueba.
pero usa la prueba para formar algo dentro de nosotros. Hay momentos donde Dios no cambia la situación en el instante que queremos, pero cambia nuestra capacidad para enfrentarla, porque algunas bendiciones requieren una preparación que no podemos apresurar. José quería llegar al propósito, pero antes necesitaba convertirse en la persona capaz de sostener ese propósito. Y eso también puede estar ocurriendo contigo. Tal vez estás preguntando, ¿por qué Dios no me saca de esta temporada? Pero quizás la pregunta que Dios quiere que hagas es, ¿qué está formando Dios en mí durante esta temporada? Porque hay cosas que solo aprendemos en los lugares difíciles. La paciencia nace en la espera. La confianza nace cuando no tenemos control. La verdadera fe nace cuando seguimos creyendo aunque todavía no veamos la respuesta. José todavía no sabía que el mismo lugar que parecía destruir, su futuro se convertiría en el lugar donde Dios comenzaría a construirlo, porque lo que parecía un desvío era parte del camino. Y aunque José todavía no podía verlo, Dios ya estaba preparando el siguiente capítulo de su historia. Después de llegar a Egipto, José comenzó una nueva etapa de su vida, una etapa que nunca había imaginado. Lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de todo lo que conocía. Pero había algo que permanecía constante. Dios seguía estando con él. José fue llevado a la casa de Potifar, un hombre importante en Egipto. Y aunque su posición era la de un esclavo, la Biblia nos dice que Dios bendijo todo lo que hacía. Poco a poco, José comenzó a ganarse la confianza de quienes estaban a su alrededor. Desde afuera, parecía que finalmente su situación estaba mejorando. Quizás ese era el momento donde cualquiera habría pensado, ahora todo comenzará a salir bien. Pero el plan de Dios todavía no había terminado, porque algunas temporadas difíciles tienen etapas que no entendemos. Hasta mucho tiempo después, un día, José enfrentó una prueba que pondría a prueba su carácter. La esposa de Potifar intentó hacerlo caer en pecado. Ella buscó convencerlo de hacer algo incorrecto. Pero José tomó una decisión que reveló quién era realmente. Él respondió, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José entendía algo importante. Su fidelidad a Dios era más valiosa que una oportunidad momentánea. Aunque nadie lo estuviera observando, aunque nadie hubiera conocido la verdad, aunque hacer lo correcto tuviera un costo. Y tuvo un costo. José fue acusado injustamente. Fue castigado por algo que nunca hizo. Y terminó en la prisión. Ahora piensa en todo lo que José había vivido hasta ese momento. Primero perdió a su familia. Después perdió su libertad. Y ahora, después de intentar hacer lo correcto, parecía que había perdido incluso la pequeña estabilidad que había conseguido. Desde una mirada humana, parecía que su historia estaba empeorando. Alguien podría haber dicho, José, tal vez esos sueños nunca fueron reales. Tal vez Dios no tenía un plan para ti. Tal vez todo terminó aquí. Pero esa no era la verdad. Porque las circunstancias de José no eran más grandes que el propósito de Dios. La prisión era una ubicación temporal. No era su destino final. Y esta verdad también es para ti hoy. Quizás estás en una temporada donde sientes que estás detenido. Tal vez estás esperando una oportunidad que no llega. Tal vez estás viendo cómo otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Y puede aparecer una pregunta dolorosa. ¿Dios se olvidó de mí? Pero escucha esto. Las personas pueden olvidarte. Las oportunidades pueden retrasarse. Los planes pueden cambiar. Pero Dios nunca pierde de vista a sus hijos. El hombre que estaba en la prisión seguía siendo el mismo hombre que Dios había elegido para un propósito.
Su ubicación cambió, sus circunstancias cambiaron, pero su llamado permaneció. Porque el propósito de Dios no depende de las condiciones externas. Depende de su fidelidad. La prisión José podría haber permitido que la amargura llenara su corazón. Podría haber pensado que ya no valía la pena seguir creyendo. Pero decidió seguir sirviendo. Siguió usando los dones que Dios le había dado. Siguió siendo fiel incluso cuando nadie parecía reconocerlo. Y eso es algo poderoso. Muchas veces, Dios observa nuestra fidelidad en lugares donde nadie más está mirando. Porque el carácter se forma en los momentos ocultos. Antes de levantar a alguien públicamente, Dios muchas veces trabaja profundamente en privado. La prisión no era el final de José. Era una sala de preparación. Era el lugar donde Dios estaba formando la persona que necesitaría ser cuando llegara a la posición que había preparado para él. Y aunque José no podía verlo en ese momento, una conexión divina estaba a punto de ocurrir. Una conexión que cambiaría completamente su vida. Porque incluso en la prisión más oscura, Dios ya estaba preparando una puerta que nadie podía cerrar. Mientras José permanecía en la prisión, los días comenzaron a parecer iguales. La misma rutina, las mismas paredes, la misma espera, para cualquiera que observara su vida desde afuera. Parecía que nada estaba sucediendo. Parecía un tiempo desperdiciado. Parecía una etapa sin propósito. Pero lo que los ojos humanos no podían ver era que Dios estaba trabajando en silencio. Porque muchas veces confundimos silencio con ausencia. Pensamos que cuando Dios no responde de la manera que esperamos, significa que Él no está haciendo nada. Pero la realidad es completamente diferente. Hay momentos donde Dios trabaja más profundamente cuando no podemos ver ningún movimiento. Una raíz crece debajo de la tierra antes de que una planta aparezca en la superficie. Un diamante necesita pasar por presión antes de revelar su verdadero valor. Y muchas veces una persona necesita atravesar procesos difíciles antes de estar preparada para aquello que Dios quiere entregar. José estaba siendo preparado. En esa prisión, Dios estaba desarrollando en él paciencia. Estaba formando humildad. Estaba fortaleciendo su confianza. Estaba enseñándole que su identidad no dependía de una posición, un lugar o la aprobación de otros. Porque si José hubiera llegado al palacio sin pasar por el proceso, quizás no habría tenido la madurez necesaria para sostener la responsabilidad que Dios tenía preparada. A veces nosotros oramos, Señor, dame la bendición. Pero Dios también está trabajando en la persona que recibirá esa bendición. Porque una cosa es recibir algo grande. Ipsilon. Otra muy diferente es tener el corazón preparado para administrarlo correctamente. Un día, 2 hombres del palacio del faraón llegaron a la prisión. Ambos tuvieron sueños extraños y estaban preocupados, porque no podían entender su significado. José pudo haber ignorado su situación. Pudo haber pensado, yo también tengo mis propios problemas. Estoy aquí injustamente. Nadie se preocupa por mí. Pero en lugar de eso, decidió ayudar. Usó el don que Dios le había dado. Interpretó los sueños y les explicó lo que significaban. Uno de esos hombres, el copero del faraón, recuperaría su posición. Antes de salir de la prisión, José le pidió algo. Acuérdate de mí cuando tengas este bien. Era una petición humana. José no estaba pidiendo algo imposible. Solo quería que alguien recordara su historia. Solo quería una oportunidad para salir de aquella situación. Y por un momento, parecía que esa era la respuesta que estaba esperando. Pero ocurrió algo inesperado.
El copero salió libre. Volvió al palacio. Volvió a su antigua vida. Y olvidó completamente a José. Pasan días. Pasan semanas. Pasan meses. Y José sigue en el mismo lugar. Duza, Usmas. 2 años esperando. 2 años preguntándose cuándo llegaría su momento. Y quizás esta es una de las partes más difíciles de la historia. Porque no solo estaba esperando después de haber visto una posible solución desaparecer. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si finalmente una puerta estuviera a punto de abrirse y, de repente, se cerrara nuevamente. Como si una oportunidad llegara y después desapareciera. Como si Dios te hubiera dado una pequeña esperanza. Pero luego todo volviera al mismo punto. Esos momentos pueden ser muy difíciles para la fe. Porque nuestra mente comienza a buscar explicaciones. Comenzamos a pensar. Tal vez nunca cambiará. Tal vez mi oración no será respondida. Tal vez Dios tiene otros planes para todos menos para mí. Pero la historia de José nos enseña algo que debemos guardar en el corazón. El retraso de una persona no significa el retraso de Dios. El copero olvidó a José, pero Dios nunca olvidó a José. Porque aunque el nombre de José no estaba siendo mencionado en el palacio, seguía estando presente en el plan de Dios. Aunque nadie estaba hablando de él, Dios ya estaba preparando el momento exacto. Porque cuando Dios abre una puerta, no importa cuánto tiempo haya permanecido cerrada. Cuando llega el momento señalado por él, ninguna fuerza humana puede impedirlo. Y finalmente llegó ese momento. Un día, en el lugar más poderoso de Egipto, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Los sabios del reino no tenían respuesta. Todos estaban confundidos. Y entonces, después de años de silencio, alguien recordó un nombre. El nombre de José. El hombre olvidado en la prisión estaba a punto de ser llamado al lugar donde Dios siempre había planeado llevarlo. Porque lo que parecía una espera interminable era en realidad la preparación para un cambio repentino. Cuando llegó el momento indicado por Dios, todo cambió para José. Después de años de espera, después de momentos donde parecía que nadie recordaba su nombre, después de una temporada donde las puertas permanecieron cerradas una y otra vez, de repente, Dios comenzó a mover cada pieza que había estado preparando. El faraón necesitaba una respuesta. Había tenido sueños que lo inquietaban profundamente, pero ninguno de sus consejeros podía explicar lo que significaban. Entonces el copero recordó a José, el mismo hombre que había olvidado durante años, el mismo hombre que parecía estar atrapado sin salida. Ahora estaba siendo llamado al palacio, y observa algo poderoso. José no salió de la prisión porque alguien finalmente tuvo compasión de él. José salió porque llegó el momento que Dios había establecido. La espera terminó exactamente cuando debía terminar. No antes, no después. Exactamente en el tiempo perfecto. José fue llevado delante del faraón. Y en ese momento tenía una oportunidad. Podía hablar de sí mismo. Podía intentar impresionar al rey. Podía buscar reconocimiento. Pero José había aprendido algo durante su proceso. Él entendía que la verdadera fuente de su capacidad no estaba en él. Por eso digo, no está en mí. Dios será el que de respuesta propicia al faraón. ¿Qué diferencia tan grande había en el corazón de José? El joven que un día recibió sueños y quizás no comprendía completamente el propósito de Dios. Ahora era un hombre que sabía depender completamente del Señor. La prisión no destruyó su propósito. La prisión fortaleció su carácter. La espera no canceló la promesa. La espera preparó a José para recibirla.
Y después de interpretar los sueños del faraón, Dios hizo algo extraordinario. En un solo día, José pasó de ser un prisionero a convertirse en gobernador de Egipto. Años de dolor fueron transformados en un momento de propósito. Años de silencio fueron respondidos con una oportunidad que nadie podía detener. Y esto nos enseña una verdad que necesitamos recordar. Dios puede cambiar una temporada completa en un solo momento. Quizás llevas mucho tiempo esperando. Quizás has visto cómo pasan los días y parece que nada cambia. Pero no sabes lo que Dios está preparando detrás de escena. Porque cuando Dios decide abrir una puerta, puede hacerlo de una manera que supera completamente nuestras expectativas. Lo que José pensaba que era un retraso, era una preparación. Lo que José pensaba que era una pérdida, Dios lo estaba usando para posicionarlo. Lo que José pensaba que era el final, Dios lo estaba convirtiendo en un nuevo comienzo. Y esta misma verdad es para ti. Tal vez hoy estás en una temporada donde no entiendes el proceso. Tal vez estás preguntando por qué Dios permite ciertas cosas. Pero recuerda, no todas las bendiciones llegan rápidamente. Algunas bendiciones llegan después de una transformación profunda. Porque Dios no solamente quiere darte algo, también quiere prepararte para sostenerlo. Hay personas que oran por una puerta abierta, pero Dios primero fortalece sus hombros para cargar lo que está detrás de esa puerta. Hay personas que piden una respuesta, pero Dios primero desarrolla la sabiduría para manejar esa respuesta. Hay personas que quieren llegar al destino, pero Dios está trabajando en el camino porque el camino también forma parte del milagro. José necesitó la prisión para estar preparado para el palacio. Necesitó la espera para desarrollar la paciencia. Necesitó el rechazo para aprender que su valor no dependía de la aceptación humana. Y quizás tú también estás en una temporada donde Dios está formando algo dentro de ti. Algo que será necesario para el próximo capítulo. Así que no desprecies este tiempo. No pienses que porque todavía no ves resultados, Dios no está haciendo nada. Recuerda, la semilla no parece una planta mientras está bajo la tierra. Pero eso no significa que esté muerta. Significa que está creciendo de una manera que todavía no puedes ver. Y tu vida también puede estar así. Dios está trabajando en silencio. Está preparando caminos. Está alineando circunstancias. Está fortaleciendo tu corazón. Porque esta temporada no será para siempre. El proceso tiene un propósito. Y aunque todavía no puedas ver el final, Dios ya conoce la historia completa. Y cuando finalmente entendemos la historia de José, descubrimos una verdad que puede cambiar completamente la manera en que vemos nuestras propias temporadas difíciles. Dios nunca desperdicia un proceso. Cada lágrima, cada espera, cada momento de incertidumbre, cada puerta que se cerró, cada oración que parecía no tener respuesta, Dios puede usarlo todo para formar algo más grande dentro de nosotros. Porque muchas veces nosotros solo vemos el momento presente. Vemos la dificultad. Vemos la demora. Vemos lo que falta. Pero Dios ve la obra completa. Él ve el principio, el proceso y el final al mismo tiempo. Mientras José estaba en la prisión, él solo veía paredes. Pero Dios veía un palacio. Mientras José veía años perdidos, Dios veía una preparación necesaria. Mientras José pensaba que había sido olvidado, Dios estaba preparando el momento exacto donde su historia cambiaría para siempre. Y quizás hoy tú estás en una temporada similar. Quizás estás en medio de algo que todavía no entiendes. Quizás estás esperando una respuesta que parece tardar demasiado. Pero hoy Dios quiere susurrar a tu corazón. No te rindas.
Esta temporada pasará. Confía en el proceso. No permitas que un momento difícil te haga olvidar las promesas de Dios. No permitas que una demora te haga pensar que Dios está ausente. No permitas que una puerta cerrada te haga creer que tu historia terminó. Porque Dios sigue escribiendo. Y cuando Él escribe una historia, ningún capítulo difícil tiene el poder de cambiar el final que Él ha preparado. La Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Observa nuevamente esas palabras. A su tiempo. Dios tiene un tiempo. Un momento donde aquello que parecía imposible comienza a tomar forma. Un momento donde las piezas comienzan a encajar. Un momento donde mirarás atrás y entenderás por qué algunas cosas tuvieron que suceder de esa manera. Tal vez hoy no entiendes la razón, pero puedes confiar en el Dios que conoce la razón. Tal vez no sabes cómo terminará esta situación, pero puedes confiar en aquel que ya conoce el final. Porque la fe no significa tener todas las respuestas. La fe significa confiar en Dios incluso cuando todavía hay preguntas. Así que si estás cansado, descansa Neo. Si estás confundido, busca su dirección. Si estás esperando, recuerda que esperar en Dios nunca es perder el tiempo. Porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú crees, Dios prepara. Mientras tú permaneces firme, Dios está formando algo que todavía no puedes ver. Hoy quiero que guardes esta declaración en tu corazón. Mi temporada difícil no es mi destino final. Dios está trabajando en mí y para mí. Repítela cuando llegue el miedo. Repítela cuando la duda aparezca. Repítela cuando parezca que nada está cambiando. Porque la verdad permanece. El invierno no dura para siempre. La noche siempre termina dando paso a un nuevo día. Y esta temporada que estás atravesando también tendrá un final. Dios no te llevó hasta aquí para abandonarte. Él no comenzó una obra en tu vida para dejarla incompleta. El mismo Dios que sostuvo a José en la prisión. El mismo Dios que guió a Moisés en el desierto. El mismo Dios que acompañó a David en sus momentos de espera. Ese mismo Dios está contigo hoy. Así que sigue caminando. Sigue confiando. Sigue creyendo. Porque aunque ahora no puedas ver lo que Dios está haciendo, puedes descansar en esta verdad. Él está trabajando. Él está preparando. Él nunca te ha olvidado. Y llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquella temporada que parecía romperte, en realidad estaba preparándote para algo que Dios ya había diseñado. Que el Señor fortalezca tu corazón, renueve tu esperanza y llene tu vida con su paz. Porque esta temporada pasará, y Dios seguirá siendo fiel. Amén.